y ya está con nosotros justamente Paulina Recalde, a quien ya le damos la bienvenida acá a este espacio de entrevistas. Y bueno, la primera pregunta que habíamos puesto acá justamente para esta entrevista es ¿a qué se debe esta baja calificación y qué perfiles de opinión justamente ya vio en este mes? Bienvenida, Paulina, gracias. Hola, buen día con todas y con todos. Muchas gracias por la invitación. Rápidamente menciono la ficha técnica de la medición para que la población tenga de referencia. Quito, Guayaquil, las ciudades, hombres y mujeres de 18 a 65 años, encuestas en hogares, 603 encuestas, un margen de error de más o menos 4 y la aplicamos entre el 11 y el 12 de noviembre. Las razones, por un lado, voy a conectar con otros indicadores. El primero tiene que ver con que 92% considera que el país va por el camino equivocado, es decir, esta pregunta normalmente te muestra que hay una falta de horizonte, no solamente pensar que estamos mal en el momento, sino que hay un camino que es equivocado. Una siguiente razón tiene que ver con el haber llegado, cuando hablamos de los principales problemas, haber llegado ya que el 60% considera que el principal problema es la delincuencia. Nunca antes, en las mediciones que hacemos desde 2005, nunca antes un problema alcanzó tal porcentaje de mención, 60%, es decir, está ocupando casi la totalidad de la inquietud, de las preocupaciones de la población, la inseguridad. Y además, pensar que cuando hacemos esta pregunta, que es una pregunta abierta sobre cuáles son sus principales problemas, ya es mencionado en cuarto lugar el presidente, con el 7%, inmediatamente después de mencionar a la corrupción y al desempleo. Y la otra razón para explicar estas cifras de aprobación a la gestión tienen que ver justamente con que cuando hacemos esta pregunta abierta a quienes califican negativamente, el 24% nos dice que lo califica así porque no combate la inseguridad del presidente de la República. Y la segunda razón mencionada es más amplia, pero es contundente también. 24% dice porque no hace nada por el país. Entonces, tiene que ver con que percibo que no está resolviendo mi principal preocupación, a la que menciona el 60%, tiene que ver con que percibo que no está haciendo nada en general por el país y tiene que ver con que además empiezo a sentir que él mismo, el mandatario, me es un problema. No solamente no resuelve lo que tiene como preocupación es la población, sino que él mismo como un problema. Esto explica entonces por qué tenemos esta caída en las cifras, no solamente de aprobación a la gestión, sino también en la credibilidad del primer mandatario. Ujú. Paulina, muy buenos días. Les saluda Gabriela Peralta. Justo entonces, hablaríamos de un 12, justo de acuerdo al estudio que ustedes hacen desde Perfiles de Opinión, hablamos de un 12.09% que aprueba como tal la gestión de Guillermo Lasso y eso significaría entonces que más de un 80% la desaprueba. En ese sentido, Claro. quisiera también, sí, preguntarle no solo cómo se ve el trabajo o la gestión del presidente, sino también del vicepresidente. Sí, y añado además que Ujú. 13% solamente aprueba su gestión y 12% solamente cree en el presidente. Que dicho de otro modo, 83% no le cree. En el caso del vicepresidente son cifras igual críticas. El 12% aprueba solamente su gestión y hay un elemento adicional que a nivel de Quito, Guayaquil, 22% no responde, no sabe cómo responder a esta pregunta, es decir, no tiene elementos para evaluar la gestión del vicepresidente. Y en Quito esto es más preocupante porque es del 34% que en la capital dice no saber cómo calificar, cómo evaluar o qué decir sobre el trabajo del vicepresidente Borrero. Ahora, a inicios de este mes veíamos, digamos, acciones en al menos en las redes sociales por parte del Ujú. presidente para intentar de alguna manera controlar lo que fue este desenfreno, digámoslo así, de la violencia, principalmente en las cárceles. Vimos esta foto de los reos ahí apostados en un patio y una imagen de pronto cruda, pero que de alguna manera creo que intentaba justamente mostrar por parte del presidente una acción. Pero, ¿qué tanto, por ejemplo, están calando estas imágenes, la ida del vicepresidente a Qatar, los niños, no sé qué? ¿Qué tanto, por ejemplo, estas acciones están llegando
llegando a que la gente sienta que existe una gestión? Bueno, si hablamos específicamente del tema de seguridad, me parece que las cifras son contundentes porque solamente el 9% dice sentirse entre muy seguro y seguro en Ecuador. Dicho de otro modo, 91% se siente entre inseguro y muy inseguro en el país. Esto significa que no está surtiendo efecto para transmitir tranquilidad en esta área, las acciones emprendidas. Pensemos que además llevamos va a ser un total de 45 días en los que 3 provincias del país estén en estado de excepción. Estas ciudades, algunas ciudades siguen en toque de queda, aunque se ha cortado el tiempo de la duración, y que además el 10% solamente califica positivamente la gestión específica del gobierno nacional en seguridad. Con estos dos indicadores, respondo entonces que por ahora no está surtiendo efecto para calmar o tranquilizar a la población en su preocupación, en este 60% que considera que este es el principal problema. Y ciertamente va a ser difícil transmitir una expectativa de solución en el corto o en el mediano plazo. Sí, cuando estábamos en estado de excepción ya, con el toque de queda en varias ciudades, en Quito, una ciudad que no está en estado de excepción, en Quito, en un centro provisional, se dio la masacre de personas privadas de libertad, para dar cuenta de que los eventos de esta naturaleza, que son eventos fuertes, no han dejado de suceder sin pensar en los eventos más cotidianos que tienen que ver con asaltos, con sicariatos y que cotidianamente nosotros vemos en los medios y en las redes que sigue sucediendo en el país. Ajá. Ahora bien, Paulina, justo veía el cuadro comparativo que hacen en su investigación y miraba los puntos como de descenso, ¿no? Inicia el descenso más o menos desde junio, agosto, octubre, noviembre, que bueno, estamos como a mediados. Y en este descenso, justo yo quería preguntarle también, ¿qué otras razones, aparte de la inseguridad y de los problemas justamente políticos sociales que hemos vivido en estos últimos meses, responden a esto o dan cuenta de estos datos? Bueno, ciertamente la seguridad en el amplio sentido tiene que ver con estos eventos que yo he mencionado, tiene que ver con que hemos tenido durante este periodo de gobierno un número importante de masacres carcelarias y no solamente ubicadas en un solo centro de detención, sino que son varios que hemos tenido con además un número enorme de muertos. Y me parece que además, para hablar de seguridad, hay que mencionar de el hito que significó el femicidio de María Belén Bernal, porque afectó no solamente la aprobación a la gestión del presidente y de credibilidad, sino que además significó la principal caída de confianza en la Policía Nacional. Entonces, no es que la población no esté preocupada por el resto de temas, porque además cuando hablamos de mención de principales problemas, también ocupa una porción importante lo económico, el desempleo con el 12, la crisis económica con el 7, y esto tampoco ha tenido una resolución. Pero la presión más importante está siendo la de delincuencia e inseguridad. Y yo añadiría una cosa adicional, que estamos permanentemente hablando, cotidianamente hablando, de que las situaciones más mínimas de servicios están sufriendo deterioro también, para hablar de la obtención de cédula, la obtención de pasaporte, y además asistimos permanentemente a denuncias sobre la situación en el sistema de salud. Por eso es que en su momento el gobierno decretó estado de emergencia a esta área, y tampoco esto ha tenido solución. Yo diría entonces que más bien ahora mismo es difícil encontrar un área que esté funcionando de modo regular o de modo óptimo en el país, y todo esto explica por qué se da esta caída de las cifras de aprobación a la gestión del presidente, y sobre todo porque este 24% de quienes la califican negativamente dice que la razón es porque el presidente no hace nada. Ahora, Paulina, quisiera también profundizar en esto que mencionaba de las cifras de la Policía Nacional. Vivimos en el mes de junio un paro donde también se cuestionó, digamos, el accionar policial frente a las protestas, y luego lo sucedió con María Belén Bernal. ¿Cómo está la policía en cuanto a credibilidad a las Fuerzas Armadas también?
Sí, la confianza en la Policía Nacional en este momento es del 12%. Recordemos que el mes pasado, inmediatamente después del femicidio, había alcanzado incluso el 7% solamente de confianza, que es la cifra más baja que hemos registrado para esta institución. Y en el caso de Fuerzas Armadas, tiene el 24% de confianza. Solamente la Iglesia sigue manteniendo una alta confianza, como el 55%. El total de las instituciones que son evaluadas viven un momento de muy alta crisis. Pensemos que la Asamblea, por ejemplo, tiene solamente el 3% de confianza, los partidos políticos solamente el 2%. Fuerzas Armadas y Policía Nacional habían sido dos instituciones, sobre todo Fuerzas Armadas, que ocupaba siempre el segundo lugar, pero no muy distante, no tan distante de la iglesia como vemos ahora. Y en el caso de la policía, en la evaluación que hacíamos el mes pasado, inmediatamente después del femicidio, las razones para no confiar tenían que ver con que la población consideraba que hay corrupción en la policía, que hay complicidad con los delincuentes. En algunos casos, en las respuestas mencionaban que ellos mismos son los delincuentes. Y creo que en este momento hay un saldo en contra si pensamos cuántas de estas denuncias han sido tratadas y abordadas. La del femicidio, la más grave, la más crítica, la más dramática que hemos tenido en la historia de la Policía Nacional. Pero además las denuncias que siguen surgiendo en relación a posible involucramiento de la institución en acciones irregulares o de corrupción. Estas no han sido investigadas de modo exhaustivo, y esto va a seguir acarreando esta afectación en la confianza en la Policía Nacional, en un periodo en el que además se esperaría que sea una institución con confianza para atender esta profundización en la crisis de seguridad. Ujú. Paulina, tal vez ahora como enrumbando la conversación por otro lado, pero que sigue como ahí, como tal esta problematización. ¿Cómo califica entonces la ciudadanía? Ya hemos hablado de la Asamblea Nacional. ¿Cómo califica entonces las alcaldías, tanto de Guayaquil y de Quito? Sí, hay diferencias muy grandes en el modo en el que califican las dos ciudades. En la ciudad de Guayaquil, la alcaldesa Cintia Viteri tiene el 56% de aprobación a la gestión. Para analizar la curva, el mes pasado había tenido una crecida al 63%. En agosto tenía 55%, en octubre subió al 63% y luego descendió al 56%. Para hablar de octubre como un paréntesis que normalmente sucede por las fiestas de la ciudad o para pensar que estamos ante una curva descendente, es importante ver la medición que haremos en diciembre. La credibilidad de la alcaldesa se ha mantenido estable, tiene el 49% de credibilidad. En cambio, en Quito las cifras son notablemente más bajas, solamente el 13% aprueba la gestión del alcalde y solamente el 7% cree en él. Dicho de otro modo, si excluyo quienes no responden esta pregunta, 89% no cree en el alcalde Santiago Guarderas. Y esto significa profundizar aún más el periodo crítico que ha tenido, que tiene la ciudad, si pensamos desde las cifras con las que cerró el exalcalde Rodas, un paréntesis en la entrada del alcalde Yunda y después la irregularidad con su salida, después retorno, y estas cifras del alcalde Guarderas que ya llevan un año en este nivel. Ahora, Paulina, se acerca las elecciones seccionales en el 2023, pero además una consulta popular. Y aquí el gobierno ha intentado de alguna manera que esta consulta, no sé, sea un nuevo anclaje, tal vez un nuevo respiro en su gestión. Pero ¿cómo llegar con estas cifras tan bajas de aceptación a esta consulta popular? Yo creo que el escenario es complicado por tres elementos. El primero tiene que ver con que cuando estás con un estado de ánimo tan bajo, y habríamos dicho que el 90%, con 91% considera que vamos por mal camino, cualquier campaña de comunicación, cualquier campaña política es más difícil, es un terreno muy frágil para comunicar un beneficio. Dos, sin duda alguna, si el presidente de la República es el proponente y solamente 12% cree en él y solamente el 13% aprueba su gestión, el riesgo de que sea un voto castigo por estas cifras
es alto. Y tercero, pensemos que el gobierno en general ha procurado cobijar su consulta con una promesa de resolución de la inseguridad. Pero nuevamente, si ahora mismo tienes una calificación, una evaluación tan baja de lo que tú haces por la seguridad, me parece que va a ser difícil generar esa promesa. ¿Cómo se traduce el beneficio de estas 11 preguntas sobre las que aún tampoco tenemos suficiente certeza? ¿Cómo la población va a sentir que estas van a beneficiarla en esta que es su principal preocupación? En ese sentido, y si además añado un elemento adicional, si es que va la consulta popular a coincidir con las elecciones seccionales, yo diría que para la oposición, que en este momento configura el amplio arco de izquierda a derecha, va a ser complicado, va a ser más fácil, perdón, decir, dile no al gobierno en sus candidaturas y dile no al gobierno en su consulta. Por lo tanto, es un escenario complicado. E incluso si es que llegase el presidente a ganar en algunas de las preguntas, no me parece que podamos advertir que esto pueda reconectarlo con la población como para modificar las cifras tan bajas que estamos mencionando. Ahora, finalmente, Paulina, también ya pensando, por ejemplo, en las elecciones seccionales, quisiéramos saber si Perfiles de Opinión ha hecho algunas encuestas de los candidatos, por ejemplo, en Quito, Guayaquil. ¿Cuál sería como, no sé si la figura o al menos como el proyecto, de alguna manera llamarlo, que se estaría perfilando para estas dos ciudades al menos? Sí, por ahora no tenemos cifras de intención de voto públicas, estamos entregando solamente a los suscriptores de la encuesta, pero en términos generales lo que vamos a decir es que en Quito persiste una baja decisión, es decir, todavía un margen muy, muy amplio de indecisión, un porcentaje muy abultado también que está yéndose o refugiándose en el voto nulo y blanco. Y que lo que tenemos es a un primer actor con mejores cifras de intención de voto para referirme al exalcalde Yunda y luego un pelotón que viene de varias, tres, cuatro candidaturas para hablar del candidato Freire, del candidato Muñoz, de la candidata Luz Helena Coloma, del candidato Páez. Por lo tanto, ahí hay todavía incertidumbre muy grande, tanto por la indecisión cuanto por el porcentaje tan abultado de voto nulo y blanco y por esta cercanía que hay en la intención de voto de estas candidaturas que he mencionado. En Guayaquil hay mayor decisión, más porcentaje dice que ya haberlo resuelto, y en general parte con buenas cifras la alcaldesa pensando para su reelección y luego las figuras que aparecen son el exprefecto Jimmy Jairala y el candidato por la Revolución Ciudadana Aquiles Álvarez. Este es, digamos, a grosso modo el escenario que puedo mencionar, tomando en cuenta que las cifras de intención de voto en Perfiles de Opinión ahora las estamos entregando solamente a los suscriptores. Y solamente para puntualizar, en la ciudad de Quito, la votación blanco y nulo podría de pronto alcanzar los niveles que ya vimos en la elección pasada del 2019. Podría ser, pero creo que todavía el escenario es que en Quito no hay claridad respecto a las preferencias, tanto por la decisión de voto, que por ahora es muy baja, cuanto por este porcentaje, que no significa que necesariamente se vaya a comportar así en las elecciones de febrero, sino que es el refugio que está teniendo la población en este momento para manifestar que todavía no sabe. De hecho, entre el mes pasado y este, el nulo y el blanco en la ciudad de Quito crecieron y en las acciones de supervisión y de preguntas adicionales, de algún modo viene a ser por una suerte de despecho respecto a la situación en la que está el país y la situación en la que está la ciudad. El estado de ánimo, la inseguridad, van a ser dos elementos que van a estar afectando la conexión de los candidatos con sus electores. Agradecemos entonces la entrevista, Paulina. Le abrazamos igual a la distancia.